Shalom, Berajot. Es una gran verajá de verdad de parte del Eterno, el que nos permite estar reunidos en este lugar, Kadosh, aprendiendo acerca de su Torah, acerca de su Kitbet HaKodesh, sus Santas Escrituras, y pues que estos estudios sean para bien, para vida y para paz. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que hay mucha controversia, y es el tema de Elías y Enoch. En cuanto hay varias posturas en cuanto a este relato, que lo encontramos en Bereshit, en el Perek 5 y el Pasuk 24, y en Melahim, en Segunda de Reyes 2.1, y ahí encontramos el relato del 1 en adelante de cómo Elías, en este caso Eliajo, fue llevado por un carro de fuego que se conoce como una merkabá de fuego, y tanto del lado rabínico como del lado cristiano vamos a ver algunas posturas, y también algunas posturas desde la perspectiva aún de creyentes en Yeshua, porque es importante entonces conocer varias posturas. Vamos a ver varias posturas en donde vamos a ir viendo los pros y los en contra de cada postura, para tener un amplio panorama de este tema que es tan controversial hasta el día de hoy. Vamos a ir en orden entonces en este aspecto, y como ya dijimos, tanto en Bereshit como en Segunda de Reyes, encontramos estos dos relatos, y que literalmente, por favor, vamos a leer, hermano Shmuel, Bereshit o Génesis, capítulo 5 y el Pasuk 24. Por favor, vamos a leer entonces Bereshit 5, 24, para tener claro entonces lo que dicen las escrituras acerca de este evento primero. ¿Qué dice? Dice, Hanoc caminó con Elohim, entonces dejó de ser, porque Elohim se lo llevó. Sigan. Cuando Matuselah había vivido 187 años, procreó a Lemec, y después del nacimiento de Lemec, Matuselah vivió 782 años y procreó hijos e hijas. Muy bien, Baruch Hashem, ahí estamos. Entonces dice claramente, y caminó con Eloa, Enoch, y fue traspuesto o trasladado, y no vio la muerte. Y en Segunda de Reyes, del 1 al 10, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer en su casa, está el relato donde Eliajo, pues, después de haber tenido una plática con el Naví Elisha, dice que un carro de fuego, una merkabá de fuego, como en un torbellino, se lo llevó al cielo. Entonces, pero dice que no murió, tampoco. Entonces la escritura es clara, que dice que no murieron. Ok. Ahora, el problema es de los que han interpretado estos textos que hemos visto, es si están vivos, dónde están, cómo están, con quién están y por qué están. Imagínense. Esa es la pregunta clave, y por eso es que vamos a ver algunas posturas para poder aclarar este concepto de que si no murieron, ¿dónde están? Por eso es que a través de estas posturas vamos a ver que la primera postura que vamos a ver en esta noche es de que sí murieron. Para evitarnos problemas de toda índole en cuanto a analizar y entender y comprender dónde están, cómo están, con quién están y por qué están,
Entonces una postura, que esto viene de un líder netzerita, creyente en Yeshua, y nos dice esta postura, de hecho, es la alianza AMI, que es liderada por el doctor Dan Ben Abraham, que presenta esta primera postura. Y esta primera postura nos dice de que sí murieron, aunque la Torá dice que no murieron, y en este caso el libro de los Reyes, Melahim, dice que sí murió Elías, y en Bereshit dice que sí murió Enoch. Esta postura del doctor Dan Ben Abraham dice que sí murieron. Desde el momento pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque si la Kitbet HaKodesh dice que no murieron, ¿por qué alguien va a decir que no murieron? Y para esto, él tiene algunos argumentos que vamos a tratar de verlos, y como dije al principio, vamos a ver los pro y en contra de estas posturas. La primera postura, el primer argumento para darle sostén a este concepto, a este argumento, o a esta postura, es de que cuando dice las Kitbet HaKodesh, cuando dicen las escrituras que Enoch fue trasladado o traspuesto, fueron todos los días de Enoch 375 años. Entonces, en este caso, se dice que cuando dice que Enoch tenía 375 años y durmió, que los días de Enoch fueron 375 días, esto es un hebraísmo para decir que sí murió, porque cuando vemos en los otros relatos dice, y vivió Matusalén tantos años, y murió, ¿verdad? Entonces, esta postura dice que cuando dice la Torah 375 años que vivió Enoch, es un hebraísmo que nos está diciendo que sí murió. O sea, en este caso, alusivamente, como hemos visto anteriormente, que ahí está, pero no lo vemos. O no lo vemos y ahí está. Ahora, el problema es, ¿en dónde existe este hebraísmo? Porque yo pudiera decir algunos hebraísmos, pero tiene que tener sustento en la escritura. Porque si no, yo me pudiera inventar muchos hebraísmos para mi propio propósitos, para mi propio fin. No encontramos en la escritura un hebraísmo que mencione los años de una persona para decir que esto significa que murió. No existe a través de la historia, pero de la escritura, perdón, ni en la tradición, ¿ok? Y ni tampoco en lo que conocemos como el Brit Hadashah o el Hatzofen Hamaguti, la Mishnah Netzerita, o como lo han traducido malmente como el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a dar unos ejemplos de hebraísmos que sí están en las escrituras. Y en este caso específico, para denotar la muerte. Y entonces vamos a ver, por favor, leamos Daniel, el Naví Daniel, por favor, el Naví Daniel, y vamos a leer el capítulo, o el Perek 12 y el Pasuk 2. En este Perek es importante que pongamos atención porque claramente aquí hay un hebraísmo que nos menciona 12.2, donde nos menciona acerca de la muerte, pero sí hay en este caso, un sustento en las escrituras. ¿Qué dice Daniel 12.2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Ok, cuando dice aquí, y muchos de los que, ¿qué? Duermen. ¿En dónde? En la tierra. En el polvo de la tierra. O en el polvo, se levantarán. Entonces aquí el hebraísmo es, los que duermen es los que han muerto. Aquí sí encontramos un sustento para decir que este es un hebraísmo. Es decir, cuando yo digo que alguien ha dormido, estoy diciendo que se ha muerto. ¿Sí? Es claro en este asunto el hebraísmo, y tenemos que tener claro este asunto. Ahora vamos a Daniel 12:13 ahí mismo. 13.
13, sí, ahí claramente también menciona el hebraísmo. 12:13. 12:13. Solo tiene 12:12. Léalo, por favor. Feliz el que espere y llegue hasta 1335 días. Ujú. Bien, está 13, perdón. Pero tú prosigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás a tu destino al final de los días. Ok, otras traducciones dice, irás y dormirás y te levantarás. Está hablando que Daniel va a morir y que en el futuro resucitará. En este caso también el hebraísmo de levantarse también está bien claro en las escrituras. Entonces, aquí sí podemos ver un hebraísmo legítimo. ¿Sí? No el hebraísmo que a mí me conviene para forzar las escrituras. Y esto es bien necesario que lo pongamos en evidencia. En Juan o Yohanan, capítulo 11:11, dice que Yeshua, como judío y conociendo este hebraísmo, en Yohanan 11:11, él dice a sus talmidín, a sus discípulos, porque Lázaro estaba enfermo, y les dice, Lázaro duerme. Y cuando usted sigue leyendo, los talmidín les dice, bueno, si está durmiendo es porque ya se está recuperando. Pero sin embargo, Yeshua les dice claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, tenemos que tener bien claro eso, que Yeshua utilizó el mismo hebraísmo que encontramos, ¿dónde? En Daniel 12:2 y en Daniel 12:13. Entonces, ahí sí puedo usar ese hebraísmo. Es válido, es legítimo. Pero cuando yo quiero decir que es un hebraísmo, pero que no tiene sustento en la Torá, entonces ahí hay algo que no está bien. Es algo que se está forzando para mi propio bien, para mi propia conveniencia. Muy bien. Ese es el primer argumento. Ese es el primer argumento de la postura de la alianza AMI, liderada por el doctor Tamen Abraham. Otro argumento que utiliza para sostener esa postura es acerca del Midrash, en donde aparece la muerte de Moshe. Y como todos conocemos, este Midrash cuenta que Moshe estuvo implorando 115 veces de que no le quitara la vida y que lo dejara entrar a la tierra prometida. Y entonces Hashem le dice, basta, ya no me hables del asunto. Y entonces dice que el mismo Hashem baja, le da un beso, y a través de este beso le quita la vida a Moshe. ¿Sí? Moshe no sufre, sino que Moshe, imagínense, el Midrash dice que el mismo Hashem vino y se lo llevó. Y este argumento es el que quieren también establecer con Noah, que en este caso dice que de la misma manera que murió Moshe, murió Enoch. Ahora, aquí tenemos varias situaciones que no son compatibles, que no funcionan, o sea, no se fusionan, no encajan. Porque si usted lee el relato de la muerte de Moshe, dice que Moshe fue enterrado y que su tumba no se conoce dónde se encuentra. Por algunas razones, algunos dicen, si supieran en dónde estuviera la tumba de Moshe, todos irían. Imagínense, fuera la tumba más visitada. Quedaría atrás Nachman en cuanto a visitación de tumbas. Entonces, dice que Hashem no permitió que se supiera dónde fue enterrado Moshe, para que de esta forma Israel no lo idolatrara, ¿sí? No cayera en Abodá Zará. Sin embargo, hay unos que también andan hablando, que lamentablemente no tienen sustento, sino que andan hablando cosas que no corresponden, y dicen que ahora es fácil de entender dónde está enterrado Moshe, dice. Porque Moshe dice, como la escritura dice, que Abraham, Isaac, Jacob, Lea, Rachel, Ribka, y están enterrados en la cueva de Macpela, y también ahí está enterrada Adán y Eva. Entonces dice, no, es que entiendan, es que en este caso Moshe está enterrado en la cueva de Macpela, pero la Torá dice que nadie sabe dónde está enterrado. Entonces también queremos forzar las escrituras, ¿sí?
¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Y entonces este Midrash no encaja con Noé, perdón, con Enoc. Ya está, con Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc, la escritura no narra que haya sido enterrado en ningún lado, sino que la escritura dice que no murió. No podemos aplicar este Midrash a la situación que le pasó a Enoc. ¿Sí? Está bien con Moshe porque nos narra que sí fue enterrado, pero la Torah no dice en el caso de Enoc que fue enterrado, y tampoco en el caso de Eliahu o Elías. De tal manera que estamos queriendo meter una caja grande en una caja pequeña de zapatos. ¿Qué pasa si yo quiero meter una gran caja en una caja pequeña? No se puede. Se va a romper. Tanto la caja grande como la caja pequeña se van a romper. Y entonces yo las estoy forzando. Es lo que está pasando acá. Tanto el argumento del hebraísmo como en este caso, en este caso específico, el caso de Midrash, no lo podemos aplicar al evento específico de Enoc. ¿Ok? Se caen por su propio peso. Lamentablemente, por eso es necesario investigar, analizar, sopesar, comparar estas posturas para tener bien claro y que no caigamos en aquel proverbio que dice que el sabio investiga, mas el simple se queda con lo que le dice. Y entonces vamos a seguir viendo. Y el tercer argumento que encontramos lo encontramos, por favor, vamos a leer Hebreos 11:13. Igeret a los Ibrit, Perek 11, Pasuk 13. ¿Qué dice, por favor? Hebreos, la carta a los Hebreos, perdón, 11:13. Es muy importante que veamos qué dice esto, porque ahí vamos a encontrar tal vez el argumento más sólido de esta postura, junto con lo que es la cuestión del hebraísmo y el asunto del Midrash, que dijimos que lamentablemente no encajan, no compaginan en los dos casos. ¿Qué dice entonces Hebreos 11:13? Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Ok, miren cómo dice este texto. Y todos estos murieron en la emuná, y ninguno ha recibido la promesa. En otras palabras, cuando usted lee todo el capítulo, todo el perek de Hebreos, nos está diciendo que ahí dice, nos narra a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Yahushua, a todos estos grandes siervos de Hashem, a Moshe, y dice entonces, y también nos narra de Elías y Enoc, y nos dice en el 11:13, dice que todos murieron. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir que no murieron si aquí en Hebreos dice que sí murieron? Porque los meten dentro del todo que está dicho aquí en Hebreos 11:13. ¿Está bien el argumento? Por supuesto que sí. Aunque iríamos en contra de la propia Torah, porque la Torah dice que no murieron, y entonces ahora viene el escritor de Hebreos y dice que sí murieron. Entonces ahí encontraríamos ¿qué? Una contradicción, una paradoja. Y entonces el judaísmo rabínico dijeron, ¿ya vieron? Entonces el mal llamado Nuevo Testamento tenemos que desecharlo, porque aquí encontramos una contradicción. Porque si la Torah dice que sí murieron, que no murieron, ¿por qué dice entonces esta carta de este código real, de este Mishnah Netzerita, que dice que sí murieron? Ahora bien, para entender esto tenemos que tener bien claro, también usan también el argumento de Hebreos 9:27, que dice, por cuanto todos murieron, dice, en este caso de Hebreos 9:27, dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Sí? ¿Cómo dice? Entonces,
tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ok, entonces, imagínense, si está establecido esto, ¿cómo entonces estos dos versos o pasuquín de este libro nos está diciendo que sí murieron? ¿Sí? Ese es el argumento. Ahora, vamos a ver, dentro de las mismas escrituras, si no hay algo parecido, lo que se conoce en el judaísmo como un todo parcial y un todo permanente. Y esto lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, en Bereshit 9, 1 al 3, o Génesis 9, 1 al 3, le dice a Hashem, después de que bajó del arca Noah, en este caso, Noé, le dice que él puede tomar de todo animal que es para su sustento, para alimentarse. Le dice Hashem a Noah. En este caso, ¿qué hubiera entendido entonces Noah? Si Hashem me está diciendo que me puedo comer todos los alimentos, me los como todos. Ahora bien, cuando nosotros ya vamos, leemos en el Perek 8, en el Pasuk 16-17 del mismo Bereshit, dice que cuando bajó de Noah, del arca, hizo un altar y sacrificó, ¿qué dice? Animales puros y animales impuros. De tal manera que Noah ya sabía esta distinción de animales kosher y animales no kosher. Cuando Hashem le dice acá que coma todo animal que es para su sustento, inmediatamente, ¿qué hizo Noah? Sabía qué animales limpios podía comer y qué animales limpios no podía comer. De tal manera que ese es un todo parcial. ¿Sí? Eso está también muy claramente marcado cuando vemos en el libro de Geborot o Hechos 10, cuando le dicen a Kefa, mata y come. Pero sin embargo él dice no, porque no he comido cosa común ni cosa inmunda. Kefa sabía positivamente que no podía comer animales no kosher. Y por eso su respuesta es no. De hecho, este Perek, este capítulo está basado en cuestión de los gentiles que ahora creen en Yeshua. No estaba basado en la comida. Lo que está haciendo aquí Hashem es utilizando algo tan conocido para el judío, que en este caso era Kefa, como la comida kosher, para dar la enseñanza, para dar el ejemplo, para dar la analogía. ¿Ok? De tal manera que entonces cuando nosotros vemos acá en Bereshit 9, 1 al 3, donde dice Hashem que Noah coma todo animal, Noah sabía que tenía que comer todos los animales que kosher. Entonces, ¿dónde está el todo? Es un todo, ¿qué dijimos? Parcial. Entonces, en este caso es importante poner bien en claro lo que dice aquí en Hebreos 11:13. Dice, y todos murieron, dice. Pero este todos murieron es igual que el todo, que se comieran todos los animales de Bereshit 9, 1 al 13. ¿Por qué? Porque cuando ahora nosotros leemos Hebreos 11:5, mire lo que dice Rab Shaul en Hebreos 11:5, por favor. Por la fe, Hanoc recibió el cambio sin sentir la muerte, y no lo hallaron porque Elohim lo había quitado. Ahí está bien, hermano. Dice claramente acá, el mismo escritor de la Igeret Eibrit dice que Enoch no murió, no vio la muerte, dice. Dentro del mismo Perek, dentro del mismo capítulo, está bien claro que en este caso muchos creen que fue Rab Shaul el que escribió esta carta a los hebreos. Está haciendo bien y aplicando bien lo que se conoce como el todo parcial. ¿Por qué? Porque en este caso él ya antes en Hebreos 11:5 está diciendo que Enoch no vio muerte. Y en el 11:13 dice que todos murieron. Todo judío que conoce el todo parcial y el todo permanente va a entender. En este caso dice, todos murieron, sí. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe,
y todos los grandes que aparecen, Yahoshua ben Nun, y todos los que aparecen en ese listado, sí murieron. Pero dentro de ese mismo listado donde dice todos murieron, todos saben que Enoc y Elías no murieron. Basados en estos ejemplos que sí tienen sustento, ¿dónde? En la Torá. Tenemos otro ejemplo acerca de este todo parcial y todo permanente. Lo encontramos en donde dice, y todo Israel será salvo. Eso lo encontramos en Romanín 11:25. Por supuesto, cuando usted va, dice aquí, y todos Israel será salvo, pero cuando nosotros vamos al mismo Romanín 9:27 dice que aunque la descendencia de Israel sea como ¿qué? Como la arena del mar y como las estrellas del cielo, solo el remanente será salvo. Raúl Shaul está citando a Yeshayahu en este aspecto. Entonces, como dice aquí en el 11:25, que todo Israel será salvo, mientras que en el 9:27 dice que solo el remanente será salvo. ¿Qué está hablando acá? De un todo permanente y de un todo parcial. En este caso, un todo parcial. ¿Por qué? Porque sí es cierto que todo Israel será salvo, pero todos los remanentes que han existido en todas las generaciones. Entonces, aquí ¿cuál es el todo parcial? Es que solo los remanentes van a ser salvos, como lo dice Romanín 9:27. De tal manera que aquí encontramos otra vez el todo parcial y el todo permanente. ¿Cuál es el que nos están indicando en esta manera? El todo parcial. De igual manera, Rav Shaul, que se cree que escribió Igeret Ibrit, nos está diciendo, cuando dice en Hebreos 11:13, y todos murieron, él está descartando a Enoc y a Elías, porque él mismo está diciendo en la misma carta, en el mismo Perek, en el mismo capítulo, que Enoc no vio la muerte. Ahora bien, ¿en dónde queda entonces este asunto basados en Enoc, en Hebreos 11:13, del todo? Se derrumba por su propio peso. Basados en Bereshit 9:1-3, basados en Romanín 11:25 y Romanín 9:27. Porque ahí lo que está diciendo Rav Shaul está hablando de todos parciales. Ahora, el otro que dice el 9:27 y todos, y está establecido a los hombres, ¿sí?, que mueran una vez y después el juicio, eso lo vamos a ver cómo se cumple al final de la postura que se va a enseñar cuando estemos complementando este estudio, esta shiur. ¿Ok? Entonces, es importante ver entonces que los argumentos que ha dado, en este caso, la alianza AMI, liderada por el doctor Ben Abraham, todos los argumentos se caen por su propio peso. En otras palabras, usted va a decidir ahora con esta información si es verdad o no. ¿Ok? Esto es bien importante y por eso está el análisis. Ahora bien, veremos otra postura. La postura es la postura cristiana. Y la postura cristiana dice que Elías y Enoc no murieron. Ellos están de acuerdo a la escritura, ¿verdad? A la Torá y a este rollo de Segunda de Reyes en estos dos relatos de Enoc y Elías. Y ellos dicen que no murieron, como lo dice la escritura, pero el problema es que ellos dicen que en este caso, desde la perspectiva de su lenguaje y teología, dicen que Dios los agarró y se los llevó ¿a dónde? Al cielo. Y entonces dice que Elías y Enoc no murieron, como la escritura lo establece, pero que como no murieron, Dios se los llevó ¿a dónde? Según la teología de ellos, al cielo. Ahora, aquí tenemos varios problemas también con esta postura en los mismos escritos que según ellos son escritos normativos y han llegado
gusta pensar de una manera que no es, que el mal llamado Nuevo Testamento es mayor que la Torá, o lo que se conoce como Tanaj, pero sin embargo sus propios escritos hacen que esto que ellos establecen de que Elías y Enoc no murieron, pero que el Dios se los llevó al cielo, también hay un choque tremendo. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Yohanan 14:3, dice Yeshua que nadie ha subido al cielo. Ahora, si ellos dicen que Elías y Enoc están en el cielo, ¿por qué Yeshua está mintiendo? Si el mismo Yeshua dice que nadie ha subido al cielo. Y cuando vemos otra vez en Hebreos 11:13, cuando están ahí todos los siervos de Hashem que han muerto, dice que ninguno ha recibido ¿qué? La promesa. Es decir, nadie ha recibido la recompensa. Nadie está en los cielos, a no ser los malajim, los querubín, ¿qué más? Los serafín y los querubines o fanín que están en los cielos. Amén. Entonces, ¿le creemos a Yeshua cuando dice que nadie ha subido al cielo? ¿O le creemos a los teólogos cristianos que dicen que Elías y Enoc están en el cielo? Por supuesto, ¿le vamos a creer a quién? Al Rebe, al Mashiach, Yeshua, que él claramente dice, nadie ha subido al cielo. 3:14. Muy bien. También encontramos en Hechos, miremos por favor, así lo vamos a leer, el libro de los Hechos 2:29 y Hechos 2:34. Y ahí vamos a encontrar cómo Kefa, siendo judío y conociendo el pensamiento judío, conociendo el trasfondo judío, nos dice en Hechos 2:29, por favor, si lo tenemos ahí, el hermano lo estaba buscando en este momento, Geborot 2:29, ¿qué dice? Varones hermanos, permítanme hablarles con franqueza. El patriarca David murió y lo sepultaron, y su sepulcro está en medio de nosotros hasta el día de hoy. Ahora el verso 34. Porque David no subió al cielo, sin embargo, él dijo Yahweh a mi amo. Amén. Lo importante acá dice que claramente Kefa dice, y aquí tenemos la tumba del rey David, y aquí está entre nosotros. Y el Pasuk 34 que dice claramente, y David que dice, no subió ¿a dónde? Al cielo. Y entonces, como los teólogos cristianos dicen que Elías y Enoc sí subieron al cielo. ¿Ok? Hay una contradicción dentro de sus mismos, en este caso, argumentos para querer sostener la postura que Elías y Enoc no murieron, pero que sí fueron llevados al cielo. Totalmente encontramos una total contradicción en donde también se vienen estos argumentos al suelo y se destruyen o se caen por sí mismos. Muy bien. Ahora, el judaísmo rabínico, fíjese pues, esta es otra postura. ¿Ya cuántas vamos viendo? Estamos la primera del doctor Damen Abraham, que ya vimos paso a paso, en donde también sus argumentos caen por su propio peso. Ya vimos el argumento, en este caso cristiano, ¿sí? En donde también sus mismos libros encuentran muchas contradicciones y también se cae por su propio peso. Y tenemos ahora la postura del judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico me llama mucho la atención porque aún el propio judaísmo dice que Elías y Enoc no murieron. Es decir, me llama mucha y poderosamente la atención porque ¿cómo es posible que en este caso el doctor Damen Abraham diga que sí murieron cuando el propio judaísmo rabínico dice que no murieron? Y la misma Torá dice que no murieron. Y en este caso, el judaísmo rabínico dice entonces que Elías y Enoc
no murieron. Pero que Hashem, por el hecho de que ellos no murieron, los convirtió ¿en qué? En malajim. Los convirtió en ángeles. Por eso ellos dan la respuesta a lo que la Torah dice que no murieron. Y entonces ellos dicen, sí, es que Hashem los convirtió en ángeles, porque como los ángeles no comen, los ángeles no duermen, los ángeles no necesitan oxígeno, entonces ellos están vivos, pero son ángeles. De hecho, el judaísmo rabínico dice que Enoch es Metatron. Imagínense. Eso es lo que dice el judaísmo rabínico, que Enoch es Metatron. Ahora, el problema que encontramos acá con esta postura es en qué parte de la Torah, del Talmud, o sea, de la tradición, o en todos los libros judíos, donde encontramos un evento que un hombre se convierta en ángel. No hay un registro en ninguno de los libros judíos donde diga que pase este evento, en donde un hombre se convierta en ¿qué? En ángel. El concepto que se maneja es al revés. Los ángeles se convierten en humanos. Eso hay relatos por doquier. Pero ¿dónde hay un relato que diga y tal siervo Hashem se convirtió en ángel? Y ahora está dentro de todas las huestes celestiales de los ángeles. ¿Dónde dice eso? Como vuelvo a repetir, ni la Torah, ni la tradición, es decir, el Talmud, el Babli, ni el de Jerusalén, ni los Targumim, ningún libro judío dice esta situación de que un hombre se haya hecho ángel. Entonces, no tiene sustento en ningún lado. Es una forma de querer, de alguna manera, encontrar una salida en donde no contradicen la Torah, así como el cristiano tampoco contradice la Torah y dice que van al cielo, cosa que los mismos libros lo contradicen. Y ahora viene el judaísmo rabínico y por encontrar una salida también dice que se convirtieron en ángeles. Pero lo que a mí sí me llama mucho la atención, y por eso lo vuelvo a reiterar, es que en este caso a mí dice que sí murieron. que es la postura más, en este caso podemos usar la palabra rara, porque ellos dicen que sí murieron, mientras que el judaísmo rabínico reconoce que no murieron, pero que se convirtieron en ángeles, y el cristianismo dice que no murieron, pero que fueron llevados al cielo. Entonces, esta postura también se cae por su propio peso, ¿sí, hermano? Esa expresión de hombre a ángel estaba bien clara, porque ya no puede ser hombre si fuera así que se convirtieron en ángeles. Correcto. Ya no estarían como humanos. Amén. Pero como no hay ninguna, como dices, estadística, ningún registro, ni relato, no es creíble. Amén. Exacto. Entonces el judaísmo rabínico dijera lo que dijera la Iglesia Católica: creámoslo, ¿por qué? Por fe. Creámoslo por fe. Porque si no hay un relato para poder darle sostén a esta postura que ellos dan, entonces hay que creerlo por fe. Cosa que ya sabemos que no es de esa manera. De hecho, podría decir el judaísmo rabínico es un dogma. Como la Iglesia Católica dice, vamos a establecer dogmas porque no podemos explicarlos. Y la gente lo tiene que creer o sí, en este caso. Muy bien. Muy bien. Entonces vemos que claramente esta postura tampoco tiene sustento, respaldo, base, plataforma. ¿Ok? No hay. No tiene andamio. Y por supuesto, ahora el problema es si tenemos que encontrar, y es lo que vamos a ver en este momento, la postura final. Porque si nosotros creemos específicamente lo que dice la Torah y lo que dice Segunda de Reyes, que tanto Enoc y Elías no murieron, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Con quién están? ¿Y por qué están así? Cosa que en este caso Ami se brincó la barda porque dice que sí murieron y se evitaron cualquier problema a dar respuestas de estas. Los cristianos creyeron a la Torah y dijeron que se están en el cielo, cosa que ya vimos que se contradicen. Y el judaísmo rabínico dice también, sí, no murieron.
y Hashem los convirtió en ángeles. O sea, cada quien ha tratado de darle una solución, una respuesta. Porque la Torah dice que no murieron. Entonces, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Con quién están? ¿Y para qué están? En este caso específico. Y para evitarse toda esta clase de grandes problemas, unos dicen que sí murieron, y otros dicen que están en el cielo, y otros dicen que son ángeles. Cosa que ya vimos a través de este estudio, que se caen estos argumentos, estas posturas se caen por su propio peso. Entonces vamos a ver la siguiente postura. Como sabemos, para Hashem no hay nada imposible. De hecho, dice que Él conoce el principio desde el final, y el final desde el principio. ¿Ok? Esto es bien importante que lo sepamos. De hecho, por favor, para tener una referencia, está en Isaías 46:10, Isaías 46:10, en el Salmo 92, encontramos que Hashem revela el fin desde el principio. Y encontramos entonces que esto es importante, como Hashem nos ha mostrado varios aspectos que no conocíamos a través de la historia, a través del pueblo de Israel, y por supuesto a través de su gran poder. Y por ejemplo, tenemos milagros como el ciclo de la lluvia, que ya lo hemos mencionado algunas veces, que aunque las personas en el pasado no supieran el ciclo de la lluvia, pero para ellos era un milagro que lloviera. ¿Por qué? Porque la lluvia trae vida, la lluvia trae alimento en las cosechas, ¿sí? Ahora, las personas no conocían el ciclo de la lluvia, pero sin embargo un milagro. Ahora nosotros conocemos el ciclo de la lluvia y sigue siendo ¿qué? Un milagro. La inseminación artificial también Hashem ya la conocía, ¿sí? El hombre la ha llegado a conocer unos 70, 80 años atrás, pero la inseminación artificial Hashem ya la conocía. Por supuesto, la producción del óvulo y del esperma a los 12, a los 13 años. La gente solo sabía que el niño desarrollaba, pero dentro de su cuerpo se activa algo que Hashem tenía preparado para esa edad específica, que para la mujer era ovular y para el varón era crear espermas. Imagínense, eran cosas maravillosas que antes no se sabían el funcionamiento, pero que hoy en día sí conocemos. Y también hay un concepto que Hashem maneja y que lo ha manejado desde siempre y que el hombre no lo había conocido aún. Todavía nos falta mucho más en este concepto, como es el concepto de la regeneración. Fíjense que este concepto de la regeneración de las células es muy importante entender esto. Pero cuando nosotros vamos a Matíajo 19:28, encontramos el texto que dice que en aquellos tiempos vendrá la regeneración de todas las cosas. ¿Cómo es eso que la regeneración? ¿Qué significa regeneración? En este caso específico, regeneración de todas las células. Tenemos un ejemplo que es importante hoy en día, y por eso es importante conocer el reino animal. La salamandra, imagínense, es un animal que si usted le corta la cola, le vuelve a nacer. ¿Cómo se llama ese proceso? Regeneración de las células. Que si usted le corta una pata, le vuelve a salir una pata a la salamandra. Hoy en día, increíblemente, a través de este animal nos podemos dar cuenta cómo Hashem maneja el proceso de la regeneración. Y fíjense que se va aún más profundo, porque dice que los científicos hoy en día dicen que si la salamandra se muere su hígado, se le vuelve a regenerar. Todos los órganos internos de la salamandra se regeneran. Es decir, que la salamandra vive muchos años. De igual manera, Hashem ya sabía ese proceso de regeneración. Es decir, para Hashem no tiene ningún grado de dificultad el hecho de mantener vivos a Elías y a Enoch. ¿Por qué? Porque los va regenerando, ¿qué? Las células. Y me llama la atención que hay un midrash muy importante, en donde el mismo judaísmo rabínico, sin tener el mismo
propósito de este Midrash, nos da una luz increíble. El judaísmo rabínico dice que el burro que usó Abraham cuando llevó a su hijo al sacrificio es el mismo burro que usó Moshe Rabenu cuando regresó de Midian a Egipto. Y que ese mismo burro sería el mismo que iba a utilizar ¿quién? El Mashiach. Ahora, ¿cuántos años hay de Abraham para Moshe? Hay 800 años. ¿Y cuántos años hay desde Moshe Rabenu hasta la venida del Mashiach? Había más de 1000 años aproximadamente. Entonces este burro, ¿cuántos años vivió? Este burro, imagínense, según el judaísmo rabínico, es el mismo burro. El burro no murió. Duró casi 2000 años de vida. ¿Cómo lo hizo Hashem? ¿A través de qué? De la regeneración de las células en la vida de este burro. Así como el de la salamandra. La salamandra no tiene ningún problema. Por supuesto, si le corta la cabeza, ahí sí ya se acabó la regeneración. En este caso, dice que el burro duró esos 2000 años casi vivo. Y este es un midrash, por supuesto. Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces? Que Hashem tiene el poder, la capacidad, el conocimiento para poder hacer que un ser viviente, en este caso un animal, viva muchos años, no digamos un hombre también. ¿Sí? Esto es bien importante. Además, tenemos que tener bien claro esto para conocer lo que Hashem puede hacer. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que Enoch y Elías, como dice la Escritura, no murieron y que Hashem los ha mantenido con vida a través de la regeneración de las células, así como lo dice el Midrash en el caso del burro. Muy bien. Ahí dio una cita a Mateo que había hecho. 19:28. Muy bien, entonces tenemos que tener eso bien claro para poder entender lo que estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros también vemos una evidencia muy importante que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, del 12 al 15, dice que Elías envió una carta, ¿sí? Mandó una carta al rey de ese tiempo, y todos los jajamín, todo Hazal lo fechan de que este evento de que Eliahu mandó esta carta a este rey habían pasado de 7 a 11 años después del evento de que Eliahu había sido llevado en una merkabá de fuego, en una carroza de fuego. Es decir, ¿cómo es eso que si Eliahu estaba en el cielo, como dicen los cristianos, o si es un ángel, como dicen el judaísmo rabínico, cómo es que le escribió una carta al rey, en ese caso que estaba para esa época y que era malvado en Israel, y que él le manda una carta diciendo que vuelva, que haga Teshuvah y se vuelva a Hashem 11 años después de ese evento? ¿Dónde estaba Elías entonces? Estaba en la tierra. Para hacer la carta tenía que estar ¿dónde? En la tierra. Entonces lo que está diciendo es de que en este caso específico Hashem lo había trasladado de un lugar a otro. No se lo había dado al cielo ni lo había convertido en ángel, sino que lo ha mantenido con vida a través del proceso de la regeneración de las células. ¿Ok? Eso es bien importante. Muy bien. No leemos la cita que dijo, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿La tiene ahí? ¿Segunda de Crónicas qué? 21, 12 al 15. ¿Qué dice? Dice:
Segunda de Crónicas, Perec 21, Entonces, 12 al 15. ajá, Ujú. entonces le llegó una carta del profeta Eliahú que decía, así ha dicho Yahweh, el De Elohim, Hashem, díganlo. Ujú. así ha dicho Hashem, el Elohim de tu padre David, como no ha seguido las prácticas de tu padre Yahoshaphat, ni las prácticas de Asa, rey de Judá, sino que has seguido las prácticas de los reyes de Israel, haciendo que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan como se prostituyó la casa de Ahab. Además, has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Por eso ya Hashem infligirá un gran azote sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todas tus posesiones. A ti te herirá severamente con un desorden de los intestinos años tras año hasta se te salgan los intestinos. Ahora, imagínense. Entonces, si Elías hubiera estado en el cielo, hubiera estado como ángel, ¿cómo hubiera escrito esta carta? Claramente dice que él escribió la carta desde ahí a este rey malvado, y mire todo lo que le pone. Algunos han dicho que él la dejó escrita, pero ¿cómo iba a saber él lo que este rey iba a hacer? Acuérdense que Elías, muy profeta era, pero no sabía que habían 7000 que no habían doblado rodillas con el dios Baal. Entonces, en este caso, esta postura que ellos dicen que ya la había dejado escrita, se cae por su propio peso. Entonces, en este caso vemos que Elías tampoco fue llevado al cielo y tampoco fue convertido en ángel. Aunque el judaísmo rabínico dice, acuérdense que para la fiesta de Pesaj, que ponen una silla para Elías, que ponen una copa para Elías, porque dice que él va a venir como es ángel y que va a venir en ese tiempo y se va a sentar a la mesa de Pesaj, ¿ok? Cosa que, como vemos acá, dice que él envió esa carta. Muy bien, entonces como vemos, este argumento también se cae por su propio peso. Ahora, ¿quiénes son? ¿Dónde van a reaparecer Elías y Enoc? A través de este tiempo Hashem los ha tenido vivos a través de la regeneración, y eso nos lleva a Marot Elohim o Revelaciones 11.1, donde aparecen dos testigos, ¿sí? En Revelaciones 11.1 en adelante dice que aparecen dos testigos, y estos dos testigos son Elías y Enoc, y es ahí donde se cumple la pregunta que habíamos, la interrogante que habíamos dejado, donde dice Hebreos 9.27, donde dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Aquí encaja totalmente, porque dice que estos dos testigos al final de su abodá Hashem, al final de su misión, son asesinados por los reyes de la tierra. Y entonces ahí se cumple exactamente que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Llama la atención, mire lo que dice Revelaciones 11.10, por favor. Leamos Revelaciones 11.10. Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Estos dos profetas. ¿Enoc fue profeta? Sí. Como lo dice Judas, en su libro de Judas dice, citando al profeta Enoc. Y Elías, por supuesto, era profeta. Entonces cuando aquí dice a estos dos profetas, ¿sí?, se está refiriendo específicamente a Elías y Enoc. Además, dice que estos aparecerán en la plaza que se llama Sodoma. Vamos a Revelaciones 11, 8 y 9. Ahí mismo, 8 y 9. ¿Qué dice? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sedom y Mitzrayim, donde también ejecutaron en el madero al maestro de ellos. Y por 3 días y medio la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que se pongan sus cadáveres en sepulcros. Amén. De hecho aquí, pues cuando no se conoce el contexto hebreo, cuando dice que serán asesinados en la plaza que se conoce como Sodoma, en este caso Egipto, Misraim,
donde su Señor fue sacrificado. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿están en Israel o están en qué lugar? Ahora podemos explicar eso, porque cuando vamos a Isaías o Yeshayahu 1, 9, 10, cuando encontramos nosotros al profeta, Hashem le dice al profeta que Israel había llegado a niveles de pecados tan altos que espiritualmente al pueblo de Israel se le conocía como Sodoma. Por eso aquí dice que para ese tiempo la tierra va a estar totalmente también llena de pecado, y Israel ha participado también. También se le conoce como, en forma espiritual, como Sodoma. Y realmente donde van a ser muertos entonces estos dos profetas, que en este caso son Elías y Enoc, va a ser en la plaza de Israel, en Israel. No va a ser en Roma, va a ser en Israel, donde ellos van a ser asesinados. Acuérdense que también esto es bien importante porque vamos a ver por qué Hashem permite esto. Pero sin embargo queremos leerle una historia copta de José el carpintero. Y miren lo que dice este relato. Dice, con Ezequías toda profecía dictada por mi padre debe cumplirse por entero. Me habéis hablado de Enoc y Elías diciendo, viven en la carne en que han nacido. Siguen siendo, ¿qué? Humanos. Ahí se cae lo que dijeron los cristianos que están en el cielo y lo que dijeron los rabínicos que están ¿dónde? Que son ángeles. Y por supuesto que dice que sí murieron. La postura de Ami también se cae aquí por su propio peso. Entonces dice que sigue diciendo, viven en la carne que han nacido, pero aunque hubiesen vivido 10,000 años, habían debido de morir. Dice aquí, aunque hayan vivido 10,000 años, que ya es bastante, mucho más, porque lo que Hashem está haciendo que vivan 6,000 años, o 4,000 años, o 5,000 años, aquí dice, aunque han de vivir 10,000 años, han de morir. ¿Por qué? Porque aquí se está cumpliendo en Revelaciones 11 que los están asesinando los reyes de la tierra, y ahí se cumple que mueren. Aunque hayan vivido todos estos miles de años, ahí está diciendo que van a morir, ¿sí? Esto es bien importante. Entonces aquí tenemos un documento que se llama Historia Copta de José el Carpintero. Ahora bien, esta postura que estamos viendo no forza las escrituras. Esta postura dice que no murieron y que Hashem los ha mantenido vivos a través de la regeneración de las células por mucho tiempo, y que en un futuro, en Revelaciones 11 o Marut Elohim, van a ser asesinados para que se cumpla también que está establecido a los hombres y después el juicio. Ahora, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué Hashem entonces los tiene vivos? ¿Cuál era el propósito de Hashem? Mire, entre los propósitos tenemos que Hashem en todos los eventos dentro de las Santas Escrituras tiene un propósito específico. O sea, Él no lo hace al azar. Él no improvisa como nosotros. Primero, en este evento tiene un propósito específico de parte de Hashem, y es que Hashem, a través de dejar en las Escrituras el hecho de que Eliyahu y Enoc no murieran, no es la excepción. Hay un propósito específico. ¿Cuál es? Como vemos, el propósito específico aquí es que Elías y Enoc son testigos de todo lo que ha pasado a través de toda la historia de la humanidad y especialmente de Israel. ¿Sí? Todos los acontecimientos, todos los eventos, los milagros que han pasado en Israel, y que el hecho de que en todo este recorrido de tantos años mueren para que la escritura se cumpla en su totalidad en Hebreos 9:27. Y el propósito específico, el segundo es, y el principal es que es profético, es decir, al ver a estos eventos de los dos testigos, aquellos que Hashem nos ha dado en su gran misericordia, en su gran gesed, conocer la profecía, podamos entender, nos ha permitido entender sus profecías. Sabemos que inmediatamente que aparezcan estos dos testigos, Eliyahu y Enoc,
la venida del Mashiach en su función o rol del Mashiach Ben David, victorioso, triunfante, es inminente. Es decir, está muy, pero muy cerca de su cumplimiento, que es su segunda venida. Ese es el propósito específico por qué Hashem ha dejado con vida a través de todos estos años, de estos miles de años, a Elías de Enoch. Para que, el primer propósito dijimos, para que sirvan de ¿qué? De testigo de todo el recorrido de todos los años, de los milagros, prodigios, maravillas, de eventos y todo lo que ha pasado en el mundo y específicamente ¿dónde? En Israel. Y el segundo es que todos aquellos que Hashem nos ha dado el kabod, el honor de conocer su profecía, de entender su profecía, sabemos hoy en día si aparecen dos hombres en Israel haciendo que no haya lluvia y haciendo que haya lluvia cuando ellos quieran, y todos estos grandes milagros que hacen estos dos testigos, ¿qué podemos decir nosotros? Conociendo ya esto, nosotros vamos a decir, los van a asesinar entre poco tiempo, y al momento que ellos son asesinados, inmediatamente regresa el Mesías como el Mashiach Ben David. Entonces hay propósitos específicos en este caso de los hechos que Hashem tiene bien establecido en su Torah. En este caso, que Elías y Enoch no murieran, tenían que tener propósitos específicos. Hashem no deja nada al azar. ¿Ok? Hashem no iba a dejar que Elías y Enoch no murieran y que estuvieran en el cielo con él. Mientras que el mismo Yeshua dice que nadie ha subido al cielo. Y Kefa dice que David murió y no subió al cielo. O que Hashem los haya convertido en ángeles, como dice el modelo rabínico. No había ningún propósito específico para eso. Y mucho menos decir la postura de la alianza AMI, decir que sí murieron. ¿Cuál es el propósito entonces si murieron? No hay ningún propósito. Y ya vimos que los argumentos que da esta alianza se caen paso a paso y uno por uno por su propio peso. Baruch Hashem, espero que esto ha sido para bien, para paz, que entendamos bien, que no solamente escuchemos algunas posturas, porque vienen de grandes sabios, de grandes maestros, pero que forzan las escrituras, traen hebraísmos que no corresponden a la escritura para su propia conveniencia, no podemos aceptarlas. ¿Debemos de qué? Desecharlas en este asunto. Y por supuesto, la cristiana, que ya sabemos que es totalmente falsa, y la rabínica también, en cuestión de que Hashem los convirtió en ángeles. Entonces, Hashem ha mantenido y siguen vivos hoy en día Elías y Enoch, a través del proceso que para nosotros era escondido, que no lo conocíamos, como la regeneración de las células, pero que hoy en día hay muchos avances en ese sentido, como la inseminación artificial, como el ciclo de la lluvia, conocer cómo es que se forma un niño dentro del vientre de la madre. Eso no lo sabíamos, pero sin embargo hoy en día hay niños probetas, hay niños, de hecho hoy en día la inseminación artificial es que agarran un esperma, agarran un óvulo de un hombre y una mujer, ¿sí? Y por eso se llama in vitro, lo ponen en una incubadora y el feto se desarrolla. El primero es embrión, después feto y después es un niño. Ya ni siquiera es necesario que este niño se fecunde a través de una relación sexual, ni mucho menos que se desarrolle en una matriz, sino que ahora, a través del conocimiento que Hashem nos ha permitido, ya sabemos esta cosa. Y va a venir el tiempo en donde la regeneración de las células va a ser tan normal como esto que estamos viendo ahora. De hecho, hoy están haciendo brazos robóticos, hay mucho que la ciencia está queriendo suplantar esta situación. Fíjese que, de hecho, hoy llama mucho la atención si alguien... Estaba viendo yo un programa donde alguien se cortó el brazo en un accidente de automovilista. Llegaron los bomberos, se llevaron el brazo, llevaron ¿cómo se llama? Y le restauraron el brazo. Imagínense, le restablecieron el brazo, le conectaron las venas, le conectaron las arterias y el joven tiene movimiento en su mano. Increíblemente. ¿Cuándo iba a poder hacer eso? Iba a ser bastante difícil esta situación. Pero Baruch Hashem, en este sentido,
hay mucho que aprender. Va a venir el tiempo, Baruch Hashem, bienvenido, en donde la regeneración de las células va a ser tan natural como ahora conocemos, como la salamandra. Increíblemente se le corta una pata, se le corta la cola, le vuelven a salir, y como dije anteriormente, si sus órganos internos dejan de funcionar y se reproducen también, se regenera. Y nosotros también tenemos un ejemplo aún en nuestro propio cuerpo. ¿Cuál es el único órgano de nuestro cuerpo que se regenera? ¿Cómo se llama ese órgano? Que si nos cortan un pedazo de ese órgano, crece solo. Es el hígado. El hígado. Por eso es que hay muchos que se han salvado cuando le detectan la cirrosis muy a tiempo, o hepatitis de la clase A, B. Se puede cortar el hígado hasta la mitad o más. E increíblemente el órgano se regenera solo. A unos años el órgano está otra vez intacto, con la misma medida y con el mismo funcionamiento. ¿Y esto qué nos enseña? Que Hashem ya tenía previsto esto de la regeneración, porque si tú te regeneras de todos tus órganos, ¿cuánto vas a vivir? Vas a vivir muchos años. Pero ya tenemos ejemplos palpables hoy en la actualidad. Baruch Hashem, entonces espero que haya sido para bien, para vida y para paz, y que tengamos bien claro entonces estas posturas acerca de Elías y Enoc.